Después del anuncio de la separación sin remedio de las miembros individualmente de YG Entertainment, cada una estableciendo su propia compañía y trabajando a marchas forzadas en sus miles de proyectos que están desarrollando en separado, hace unos días la YG en un comunicado mencionaría a Blackpink, mencionando que los planes para el grupo este año están siendo preparados, lo cual causaría gran emoción y anhelo para los fans del grupo, esperanzados de por fin después de mucho tiempo ver al grupo de nuevo lanzando un álbum. Pero no lanzaría un cronograma sobre esto. La industria prevé un regreso entre el 2025 o 2000. Aunque muchos ya sabíamos dadas todas las actividades que cada una está desarrollando para presentarle a los fans de manera individual, y lo más probable era que Blackpink este año no estaría para nada activo, muchos fans se sentirían tristes y decepcionados, dándose cuenta que parece que las cosas estuvieran igual con la YG, con o sin su firma de manera individual. La relación del grupo parece cada vez más lejana, mencionan algunos, y con la compañía igual. Muchos fans afirmarían que tal vez ni siquiera firmaron, y todo fue una cortina de humo, ya que todas están enfocadas en sus carreras individuales, dejando a un lado el grupo. Y otros afirmarían que si firmaron con la YG grupalmente es por el amor inmenso hacia los fans y la nostalgia de la banda que les dio la fama mundial, pero que realmente no están interesadas en el grupo. Analicemos un poco. Sé que la YG es poco una empresa medio loca y hace cosas realmente descabelladas, pero lo que es cierto es que YG sin Blackpink parece desplomarse. Solo recordemos cuando no se sabía aún si ellas firmarían y muchas compañías como Samsung terminarían abandonando a YG por no tener un panorama claro de las chicas, y sus acciones se verían afectadas de gran manera, y sin Big Bang y G-Dragon la empresa estaba solo esperanzada en su grupo líder Blackpink. Así que pensar que dijeron que Blackpink sí firmó siendo mentira, sí creo capaz a la compañía de hacer algo como eso. Pero también sería ilógico, ya que su mentira no podría ser duradera, así que eso queda totalmente descartado. Y lo segundo, que solo las chicas continúan por los fans, puede ser, pero también creo que sería ilógico firmar un contrato en el cual ya estás beneficiada de manera que no lo hacías y exigiendo cosas con todo derecho. No encuentro la lógica en firmar un documento y no hacer nada de lo que estás firmando, porque es obvio que YG desea a Blackpink. No por nada se pusieron en aprietos ofreciendo grandes cantidades de dinero individualmente para que se quedaran. No creo que paguen ese dinero para que ellas no hagan nada con el grupo, ¿no creen? Y sí, sé que puede llegar a pasar de que no hagan nada, pero tomen en cuenta algo: a diferencia de grupos populares en el pasado, la YG ahora no tiene otro grupo que llene ese espacio tan grande, así que para mí sigue siendo ilógico que no lancen nada como grupo. Sé que muchos están tristes y se sienten hasta decepcionados por esta noticia, pero tomen en cuenta que YG limitaba demasiado a las chicas. Es obvio que ellas quieren experimentar por separado para así convertirse en mejores idols. Estuvieron muchísimo tiempo juntos compartiendo literalmente todo. Es obvio que también quieren un respiro de esa vida en la cual casi no estaban con sus familiares. El hecho de que las miembros parezcan tan distantes entre ellas no significa nada. Ellas siguen siendo familia y se aprecian, pero es obvio que con todo esto que cada una está forjando una carrera individual, las cosas ya no serán igual. Así que a los Blink no estén tristes ni hagan especulaciones, porque solo alteran el fandom de una manera innecesaria. Las chicas prometieron que habría más Blackpink, entonces ¿por qué no confiar en ellas? Y también disfrutar lo que nos brindan individualmente, ya que están haciendo cosas que probablemente nunca harían dentro de YG. ¿O ustedes qué opinan? Me encantaría saber su opinión, dejen en los comentarios. ¿Esperarán a Blackpink?